Le dio su almuerzo a una niña alienígena solitaria, sin saber que su abuela lo gobernaba todo. Marcus Cole comía su almuerzo en el mismo corredor de mantenimiento todos los días. Nivel 14, sección 9. Detrás del centro de reclamación de agua, donde el aire reciclado sabía ligeramente a cobre y las tuberías del techo goteaban una condensación que probablemente era inofensiva. Probablemente. Había estado comiendo aquí durante 3 meses, desde que fue transferido a la estación Karate, y lo prefería a los abarrotados comedores de las cubiertas superiores, donde una docena de especies se amontonaban y fingían tolerar el olor de las demás. Desenvolvió su sándwich, una mezcla de proteínas estándar prensada entre 2 rebanadas de pan hidropónico que sabía a ambición y decepción a partes iguales. No era genial, no era terrible. Era comestible, lo cual, en un centro comercial del espacio profundo en el borde del territorio controlado por los humanos, se consideraba una victoria. Marcus tenía 34 años. Su rostro parecía mayor, el tipo de rostro que alguna vez había sido apuesto antes de que demasiados despliegues y la falta de sueño tallaran líneas permanentes alrededor de la boca y entre las cejas. Cabello oscuro y corto que se volvía plateado en las sienes, ojos azules que escaneaban las habitaciones por hábito, catalogando salidas, contando cuerpos, midiendo amenazas. Ya no lo hacía conscientemente, estaba integrado en él como el respirar. 8 años en el cuerpo de la frontera terrana le hacen eso a un hombre. Dio un mordisco y masticó lentamente. Fue entonces cuando la notó. Estaba sentada contra la pared del fondo, a unos 20 metros de distancia, metida en la sombra donde se cruzaban 2 tuberías. Lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida si no estabas prestando atención. La mayoría de las personas en la estación Karate no prestaban atención a nada que estuviera por debajo del nivel de los ojos, y ella estaba muy por debajo del nivel de los ojos. Una niña, de piel azul, cabello blanco, con ojos que captaban la tenue luz del corredor y la devolvían como plata pulida. Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho y los brazos envueltos alrededor de ellas, mirándolo comer con una intensidad que hizo que el sándwich se sintiera más pesado en su mano. No debía de tener más de 6 o 7 años según los estándares humanos. Su ropa estaba rota, una túnica gris simple que alguna vez había sido decente, pero que ahora colgaba de un hombro, manchada y deshilachada. Su cabello blanco, que podría haber sido llamativo si hubiera estado limpio, estaba enredado y opaco. Estaba delgada de una manera que iba más allá de saltarse una comida o 2, este era el tipo de delgadez que se acumula con el tiempo. Marcus dejó de masticar. Un dron de mantenimiento pasó zumbando, sus sensores barriendo el corredor sin registrar a ninguno de los 2. 2 comerciantes dralianos pasaron momentos después, inmersos en una conversación, gesticulando enfáticamente con sus manos de 3 dedos. Uno de ellos miró a la niña y aceleró el paso, tirando del brazo de su compañero. El otro draliano miró, la vio y hizo lo mismo. Prácticamente se alejaron trotando. Marcus archivó esa reacción. Interesante. Miró su sándwich. Miró a la niña. Ella seguía mirándolo con esos enormes ojos plateados, y no había nada en ellos que se pareciera a la súplica. Solo estaba mirando, catalogando, esperando algo que estaba completamente segura de que no recibiría. Marcus partió el sándwich por la mitad. Le tendió un trozo. No de forma agresiva, ni con la exagerada gentileza que los adultos a veces usan con los niños, eso siempre suena falso. Simplemente se lo ofreció como lo harías con una persona, porque eso era ella. Por muy pequeña, azul y sucia que estuviera. Ella se sobresaltó. El movimiento fue involuntario, una contracción de todo el cuerpo que decía mucho sobre lo que las últimas semanas le habían enseñado sobre las manos extendidas. Pero el sobresalto pasó rápidamente, reemplazado por una inmovilidad que era casi depredadora en su enfoque. Estudió el sándwich. Estudió su rostro. Buscó la trampa. Marcus esperó. Después de un silencio que se prolongó lo suficiente como para que los ventiladores de reciclaje completaran 2 ciclos, la niña se desenterró de su posición y avanzó sigilosamente. No de pie, sino arrastrándose cerca del suelo como algo que ha aprendido a mantenerse pequeño. Se detuvo a la distancia de un brazo y alcanzó el pan con dedos que temblaban ligeramente. Lo arrebató y retrocedió 2 pasos antes de dar un mordisco, luego otro. Entonces dejó de fingir y devoró el medio sándwich en 4 feroces bocados, casi sin masticar, con la garganta trabajando para tragar más rápido de lo que su cuerpo podía procesar. Marcus miró sin comentar. Había visto ese tipo de alimentación antes en campamentos de refugiados en Próxima, tras las incursiones en las colonias. Era el comer de alguien que no sabía cuándo vendría la siguiente comida.
Alcanzó su bolsa de agua y se la tendió. Esta vez ella no se sobresaltó. La tomó, bebió profundamente y se limpió la boca con el dorso de la mano. Luego se sentó frente a él, con las piernas cruzadas, aferrando aún la bolsa de agua, y lo miró con una expresión que era demasiado vieja para su rostro. ¿Cómo te llamas?, preguntó Marcus. La niña parpadeó. Sus labios se abrieron, se cerraron y se volvieron a abrir. Liri, susurró. Su voz era como la última nota de una campana, clara y desvaneciéndose. Yo soy Marcus. Liri no dijo nada. Bebió más agua, mirándolo por encima del borde de la bolsa. ¿Dónde están tus padres, Liri? La pregunta cayó como una piedra. Algo se estremeció detrás de esos ojos plateados. Bajó la bolsa y miró al suelo, y Marcus reconoció el silencio por lo que era. No ignorancia, no confusión, rechazo. Una puerta cerrándose de golpe en una habitación en la que no podía permitirse entrar en este momento. Está bien, dijo él. No tienes que responder a eso. Al fondo del corredor, un grupo de alienígenas dobló la esquina. 4 comerciantes Mantari con sus características túnicas verdes, moviéndose con el ajetreo urgente del comercio. Uno de ellos divisó a Liri y se detuvo tan abruptamente que los demás chocaron contra él. Siguió un rápido intercambio de clics en idioma Mantari, demasiado bajo para que el implante de traducción básico de Marcus lo captara. Los 4 miraron a la niña, luego a Marcus, y otra vez a la niña. Sus expresiones no eran hostiles, eran algo peor. Tenían miedo. Se marcharon rápidamente. Marcus miró a Liri. La gente parece ponerse nerviosa a tu alrededor. Liri no dijo nada, pero algo parpadeó en su rostro. No fue sorpresa, sino reconocimiento, como si estuviera acostumbrada y hubiera dejado de preguntarse el por qué. Una patrulla de seguridad de la estación dobló el extremo lejano del corredor, sus botas golpeando el suelo de metal en un ritmo sincronizado. 2 oficiales karate en uniformes de color carbón, sus rostros en blanco con la autoridad rutinaria. El cuerpo entero de Liri se puso rígido. Antes de que Marcus pudiera hablar, ella había desaparecido, moviéndose con una velocidad que parecía imposible para su pequeña estructura. Se deslizó por un conducto de mantenimiento que él ni siquiera había notado. La rejilla se cerró detrás de ella sin hacer ruido. Marcus se quedó sentado solo en el corredor, sosteniendo una bolsa de agua vacía y medio sándwich que ya no quería. Esa noche en su litera, miró al techo y pensó en los ojos plateados, la ropa rota y la forma en que una niña se había sobresaltado ante una mano tendida. Pensó en el miedo en los rostros de los comerciantes Mantari y en la forma en que los mercaderes dralianos prácticamente habían corrido. Al día siguiente preparó un almuerzo doble. Ella estaba allí. En el mismo lugar, en la misma posición, con las rodillas levantadas y los brazos fuertemente envueltos, vigilando el corredor con la paciencia de un animal salvaje. Cuando Marcus dobló la esquina con su bolsa, esta vez ella no se sobresaltó. Tampoco sonrió, pero se enderezó un poco, lo cual ya era algo. Se sentó en su lugar habitual y comenzó a desempacar. El sándwich estándar, una barra de nutrientes por la que había cambiado 2 créditos de turno, un paquete de frutas secas que le había costado 4, y una segunda bolsa de agua, a temperatura ambiente porque no sabía si ella toleraba el frío. Colocó la comida entre ellos como una ofrenda en un altar y esperó. Liri se acercó con más confianza hoy. Se sentó frente a él y alcanzó primero la barra de nutrientes, dándole la vuelta en sus pequeñas manos azules con el examen cuidadoso de alguien que nunca había visto una. Mordió y arrugó la nariz. Sí, asintió Marcus. Saben a cartón, pero te mantienen en pie. Se la comió de todos modos. Hasta la última migaja. Se sentaron juntos en silencio. Debería haber sido incómodo, pero no lo fue. Marcus comió su sándwich. Liri consumió la fruta seca, haciendo pequeños sonidos de sorpresa con cada pieza, como si la dulzura fuera algo que tuviera que redescubrir. Cuando terminó, dobló el paquete vacío en un cuadrado preciso y lo metió en su túnica. ¿Por qué guardas eso?, preguntó Marcus. Liri miró el paquete doblado, luego a él. Por si no hay más. Las palabras fueron simples y devastadoras. Marcus asintió y no dijo nada más, porque no había nada que pudiera decir que no sonara vacío. Durante los siguientes 3 días, la rutina se solidificó. Marcus llegaba a la misma hora, se sentaba en el mismo lugar y desplegaba la misma cantidad de comida. Liri lo esperaba.
La distancia entre sus posiciones al sentarse se redujo gradualmente de 20 pies a 10, luego a 5, hasta que para el tercer día se sentó lo suficientemente cerca como para que él pudiera haber estirado la mano y tocarla. Era divertida, él no se había esperado eso. Cuando a él se le cayó un trozo de fruta seca y rebotó en el suelo hacia la pared, ella lo siguió con esos ojos plateados y dijo con total seriedad: «Tu comida está intentando escapar». Una sincronización perfecta. Él se rió, y el sonido resonó de forma extraña en el corredor, como si no perteneciera allí. También era astuta. Le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre la estación, sobre la Tierra. Como sabía que era de la Tierra, él no estaba seguro. Quizás por el acento, quizás por la forma en que se sentaba. Escuchaba sus respuestas con la cabeza ligeramente inclinada, procesando y archivando información con una precisión inusual para una niña de su edad. Su inglés estándar era bueno, pero un poco formal, el tipo de patrón de habla que se aprende de las grabaciones en lugar de la conversación. En el segundo día, le enseñó un juego de palmas que había aprendido de los hijos de su hermana en la Tierra. El ritmo era simple y Lily lo captó de inmediato, sus pequeñas manos azules moviéndose en perfecto tiempo contra las manos más grandes de él. Durante unos 40 segundos, fue simplemente una niña. El cansancio desapareció. La tensión en sus hombros se disolvió y se rió, con una risa alta, brillante y sorprendida de sí misma, como si el sonido hubiera escapado sin permiso. Luego se contuvo y la cautela regresó, pero más lentamente esta vez, como una marea en retirada. Al tercer día, Marcus notó los moretones. Estaban en la parte superior de su brazo, visibles donde la túnica rota se había movido. 4 marcas, de color púrpura oscuro contra su piel azul, dispuestas en un patrón que Marcus reconoció de inmediato. Forma de dedos. Alguien la había agarrado con fuerza. ¿Lily? Mantuvo su voz firme. ¿Quién hizo eso? Ella siguió su mirada hacia su brazo y tiró de la tela para cubrir las marcas con un movimiento practicado que le indicó que esto no era nuevo. No importa. A mí sí me importa. Ella lo miró, luego lo observó de verdad, y algo pasó por su rostro que él no pudo descifrar del todo. Sorpresa, tal vez, o el comienzo de la confianza, que en su experiencia era la cosa más frágil del universo. La gente de la estación, dijo con cuidado. A veces me atrapan. No me quieren aquí. Intentan moverme a lugares a los que no quiero ir. Marcus sintió que algo se encendía en su pecho. No era ira exactamente, era algo más silencioso y peligroso. El mismo sentimiento que había tenido en Próxima cuando su unidad encontró el campamento de refugiados que había sido asaltado. El sentimiento que precedía a la acción, no a las palabras. «Duermes en los conductos», dijo, no como una pregunta. Los conductos de mantenimiento. Son cálidos cerca del nivel del reactor. Una niña de 6 años durmiendo en las entrañas de una estación espacial porque nadie la acogía. Porque la gente la agarraba con la fuerza suficiente como para dejarle marcas cuando la encontraban. Algo que Marcus había mantenido sellado durante 3 años, desde que Alana murió, desde el funeral en el mundo colonia donde esparcieron sus cenizas en un viento que olía a azufre, se rompió dentro de él. «Está bien», dijo. Eso se acabó. Al cuarto día, la encontró tiritando. Estaba en el corredor pero no sentada, estaba acurrucada de lado, su pequeño cuerpo temblando, su cabello blanco pegado a la frente por el sudor. Cuando se agachó a su lado y le tocó la frente, su piel quemaba contra su palma. No era la temperatura fresca que había llegado a asociar con su especie, sino un calor genuino. «Lily. Oye, mírame». Sus ojos plateados se abrieron, vidriosos y desenfocados. «Marcus. Estoy aquí. Estás enferma». «Lo sé», lo dijo con la resignación de alguien que ya había estado enferma antes, sola, y que había sobrevivido esperando a que pasara. Excepto que esta vez estaba peor. Esta vez, su respiración era superficial y rápida, y sus labios se habían vuelto pálidos. Marcus tomó una decisión. Rompía unas 15 regulaciones de la estación con respecto a ocupantes no autorizados en los cuartos de la tripulación, protocolos de cuarentena específicos de la especie y requisitos de informes de dependencia civil. No le importó ninguna de ellas. La levantó. No pesaba nada, menos que nada. Era un manojo de huesos y fiebre envuelto en tela rota. Y cuando la levantó, ella emitió un sonido que no llegó a ser un sollozo y presionó su rostro contra el hombro de él. Sus pequeños dedos encontraron el cuello de su camisa y se aferraron con una fuerza que contradecía su condición.
La llevó a través de 2 corredores y un ascensor de servicio. Una trabajadora de la estación Karati los vio y abrió la boca para objetar, luego la cerró al ver el rostro de Marcus. Lo que sea que leyó allí la convenció de que esa no era una conversación que quisiera tener. Sus cuartos eran pequeños. Una litera, una unidad de almacenamiento, una estación de higiene compacta y un elemento calefactor que funcionaba como estufa. Espartano e impersonal. Los cuartos de un man que había dejado de hacer que los lugares se sintieran como un hogar. Recostó a Liri en su litera, se quitó la chaqueta y la envolvió con ella. Calentó agua, disolvió un paquete de nutrientes en ella y la ayudó a beber. Ella logró tomar la mitad de la taza antes de que sus ojos comenzaran a cerrarse. «Quédate», susurró. «No me voy a ningún lado». Se quedó dormida sosteniendo la manga de él, con los dedos bloqueados alrededor de la tela con el agarre desesperado de alguien que ha aprendido que la gente se va. Marcus se sentó en el suelo junto a la litera y la miró respirar. Bajo la tenue luz, su piel azul parecía casi translúcida y el cabello blanco se extendía sobre su almohada como leche derramada. Era diminuta, imposible e increíblemente pequeña, feroz, divertida, inteligente y sola de una manera en que ningún niño debería estarlo nunca. Algo que había estado muerto dentro de él durante 3 años volvió a respirar. Un golpe seco en su puerta rompió el momento. Marcus se levantó en silencio y la abrió para encontrarse con un comerciante draliano en el corredor, el mismo que había huido de Liri 2 días antes. Sus manos de 3 dedos entrelazaban y su rostro, normalmente de un bronce plácido, se había vuelto ceniciento. «Humano», dijo el draliano, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Sabes lo que es ella? ¿Sabes lo que has hecho?» Marcus estudió el rostro del alienígena. «Es una niña. Le di comida». Los ojos del draliano se desviaron más allá de él hacia la habitación donde dormía Liri. Cualquier color que quedara en su rostro se drenó por completo. «Los Valari vendrán. Vendrán por ella y reducirán esta estación a cenizas si creen que ha sido dañada». «¿Quiénes son los Valari?» Pero el draliano ya se estaba alejando, sacudiendo la cabeza, con la boca moviéndose en lo que Marcus reconoció como una oración en su lengua nativa. Dio la vuelta a la esquina y desapareció. Marcus cerró la puerta y miró a la niña dormida. «¿Qué eres, pequeña?», murmuró. Liri no respondió. Siguió durmiendo, con el agarre en la manga de él intacto. Las alarmas lo despertaron a las 4. No una sola alarma. Todas ellas. Cada sistema de advertencia en la estación Karati se disparó simultáneamente en una cacofonía que convirtió el aire mismo en un grito. Marcus se puso de pie antes de que la conciencia lo alcanzara por completo, su cuerpo moviéndose por reflejo entrenado. Liri se despertó sobresaltada en la litera, con sus ojos plateados abiertos de par en par bajo la iluminación roja de emergencia. «Quédate aquí», ordenó Marcus. «Cierra la puerta detrás de mí. No se la abras a nadie». Llegó al mirador más cercano en 40 segundos exactos. Se le congeló la sangre. El espacio alrededor de la estación Karati, que esa mañana no contenía nada más amenazador que cargueros y algún que otro transatlántico de pasajeros, estaba ahora lleno de naves de guerra. No una patrulla, no un escuadrón, una flota. Cientos de vasijas dispuestas en formaciones concéntricas que se irradiaban hacia afuera de la estación como los anillos de un blanco. Eran naves de aspecto elegante y orgánico, sus cascos fluyendo en curvas que sugerían biología más que ingeniería. De color azul oscuro, casi negro, con luces de navegación que pulsaban en patrones sincronizados como un latido colectivo. La más pequeña de ellas era 3 veces el tamaño de cualquier cosa en la armada terrana. La más grande, anclada en el centro de la formación, era un leviatán que tapaba las estrellas detrás de él. Marcus había servido 8 años en la frontera. Había visto asaltantes draxianos, flotas de guerra Mantari y los restos de civilizaciones que se habían buscado problemas con los vecinos equivocados. Nunca había visto nada como esto. La escala pura comunicaba un único mensaje inequívoco: asterisco, podríamos acabar con ustedes. Estamos eligiendo no hacerlo por ahora, asterisco. La transmisión de toda la estación cobró vida. El comandante Albrecht, el administrador de la estación, sonaba como un hombre leyendo su propio elogio. Atención a todos los residentes y visitantes de la estación Karati. El dominio Valari ha solicitado acceso inmediato a todos los sectores. Todas las bahías de atraque deben abrirse. Todas las fuerzas de seguridad deben retirarse. El cumplimiento no es opcional. Repito, el cumplimiento no es opcional. Los Valari. Marcus conocía el nombre.
todo el mundo en la galaxia conocía el nombre. El dominio Valari controlaba más sistemas estelares que cualquier otra civilización por un factor de 6. Su tecnología estaba siglos por delante de la humanidad. La palabra de su matriarca no solo tenía peso, era el peso mismo. Política comercial galáctica, disputas territoriales, estatus de reconocimiento de especies. Cuando la matriarca hablaba, la galaxia escuchaba, porque la alternativa era lo que esas naves de afuera podían hacer, y nadie quería averiguarlo. Ellos no hacían visitas sociales. Marcus se apartó del mirador y regresó a sus cuartos. Cada corredor por el que pasaba estaba lleno de residentes de la estación en varios estados de pánico. Alienígenas presionándose contra las paredes, agrupándose, hablando en voz baja. El miedo era palpable, casi químico. Abrió su puerta. Liri estaba sentada en la litera. No se había movido, pero algo en ella había cambiado. La cautela salvaje, la tensión de animal cazado que la había definido desde el momento en que la vio por primera vez, había desaparecido. En su lugar había algo más antiguo. Estaba sentada con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo y, a pesar de la ropa rota y el cabello enredado, lucía por un instante desorientador, regia. «Están aquí por mí», dijo ella. Marcus la miró, contemplando el pequeño rostro azul que ayer había sonreído con un juego de palmas, los ojos plateados que lo habían visto compartir su sándwich con la esperanza desesperada de alguien que no esperaba nada. «Entonces tendrán que pedirlo amablemente», dijo él. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron y los Valari entraron a raudales. Marcus había esperado soldados, lo que obtuvo fue más cercano a una fuerza de la naturaleza. Se movían en perfecta sincronización, desfilando por los corredores de la estación en columnas que fluían como el agua por una tubería. Su armadura era metal líquido, moviéndose y asentándose contra sus cuerpos mientras avanzaban. De color azul oscuro con filigranas plateadas que pulsaban tenuemente con cada paso. Todos ellos eran altos. Todos ellos estaban armados. Ninguno hablaba. Los residentes de la estación se aplastaban contra las paredes al paso de los Valari. Marcus observaba desde un punto de unión cerca de los cuartos de la tripulación, contando cabezas, evaluando equipos, ejecutando cálculos de amenazas por puro hábito. 200 soldados solo en esta sección. Armas que no podía identificar. Patrones de movimiento que sugerían un entrenamiento tan minucioso que se había convertido en instinto. Entonces ella entró, y los soldados se apartaron a su alrededor como un río alrededor de una piedra. La comandante Sarai Balkan, primera espada de la guardia de la matriarca. Marcus no sabía su nombre aún. Lo que supo de inmediato y de manera visceral fue que era la persona más peligrosa que jamás había visto. Medía casi 1,80 m de estatura, su piel azul profundo estaba marcada con patrones plateados luminosos que trazaban sus sienes, su mandíbula y su clavícula, desapareciendo bajo el cuello de su armadura. Su cabello blanco estaba cortado de forma afilada a la altura de los hombros, enmarcando un rostro que era hermoso de la manera en que una hoja de espada es hermosa, angular, preciso, hecho para un propósito. Sus ojos eran plata líquida y barrieron el corredor como reflectores, sin perderse nada. Se movía con la economía contenida de alguien que podría matarte de 6 formas diferentes antes de que registraras que se había movido. Y los soldados a su alrededor, todos armados, todos de élite, le daban espacio de la manera en que el fuego le da espacio a algo más caliente. ¿Dónde está la niña? Su voz se escuchó en toda la bahía de atraque sin esfuerzo, afinada para comandar y cortar hasta el hueso. Se dirigía al comandante Albrecht, quien parecía a punto de desmayarse. Hemos barrido 12 sectores. La niña no está en ninguno de ellos. ¿Dónde está? No sabíamos que había una niña, tartamudeó Albrecht. No tenemos registro de ningún menor Valari a bordo de la estación. La mandíbula de Sarai se tensó. Las marcas plateadas a lo largo de su rostro pulsaron con más brillo por un instante, lo que Marcus sospechó que no era una buena señal. Lleva desaparecida 23 días. Nuestro rastreo la ubicó a bordo de la estación hace de 9 días. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien sabe dónde está? Marcus dio un paso al frente. 4 armas giraron hacia él. Sintió que los sistemas de puntería se fijaban en él. Sintió esa cualidad particular del silencio que significaba que varias personas estaban a un tic de terminar con su existencia. Levantó las manos lentamente, con las palmas hacia afuera, y se encontró con los ojos de Sarai. Yo sé dónde está. La mirada plateada lo golpeó como una fuerza física. De cerca, la intensidad de su enfoque era casi insoportable, como estar demasiado cerca de un reactor.
Lo estudió de la manera en que un cirujano estudia una herida, con precisión clínica y cero sentimentalismo. Llévame con ella ahora. Marcus la guió a través de los corredores flanqueado por 4 soldados cuyas armas nunca vacilaron. Podía sentir a Sarai detrás de él. Su presencia como una fuente de calor, irradiando una tensión que bordeaba la violencia. Abrió su puerta. Los cuartos eran pequeños, tenues, utilitarios. Liri estaba sentada en la litera exactamente donde la había dejado, envuelta en su chaqueta, con sus ojos plateados enormes bajo la luz de emergencia. Sarai se detuvo en el umbral. Por una fracción de segundo, su compostura se agrietó. La máscara del guerrero, de la comandante, del arma se fracturó a lo largo de líneas invisibles y reveló algo crudo debajo, un alivio tan intenso que parecía agonía. Sus ojos se agrandaron, sus labios se abrieron. Una mano se extendió involuntariamente antes de que se contuviera y la retirara. La máscara se reensambló, casi. Luego sus ojos se dirigieron a Marcus y cualquier vulnerabilidad que hubiera surgido fue reemplazada por algo frío y letal. ¿Qué le has hecho? Antes de que Marcus pudiera responder, Liri se deslizó de la litera. Pasó al lado de Marcus, pasó a los soldados con sus armas levantadas y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Sarai. Presionó su rostro contra la armadura de la guerrera y habló rápidamente en un idioma que Marcus no podía entender. Las palabras salieron en un torrente, puntuadas por pequeños suspiros entrecortados que podrían haber sido sobras de llanto, alivio, o ambos. Sarai escuchó. Su mano se posó en la cabeza de Liri, con los dedos entrelazándose en el enredado cabello blanco con una ternura que parecía imposible en alguien que irradiaba violencia de la misma forma que irradiaba calor. Su expresión cambió a medida que la niña hablaba. La hostilidad se convirtió en confusión. La confusión se convirtió en algo que Marcus no pudo nombrar. Ella lo miró. La alimentaste, dijo Sarai, no como una pregunta. Tenía hambre. La cobijaste. Estaba durmiendo en los conductos. La protegiste. Es una niña. Estaba sola. Sarai lo miró con una expresión que bordeaba la incomprensión, como si él hubiera hablado en un idioma del cual ella conocía cada palabra pero no pudiera analizar la gramática. Miró hacia abajo a Liri, que seguía aferrada a ella, luego de vuelta a Marcus. ¿Tienes alguna idea de quién es esta niña? Marcus miró a Liri, a la niña a la que le gustaban las barras de nutrientes, que podía imitar sus expresiones y que se reía con un juego de palmas como si fuera la primera alegría que experimentaba en semanas. Me dijo que su nombre es Liri. Liatari, dijo Sarai, y el nombre cayó en la habitación como un ancla. Nieta de la matriarca Bellara, heredera del dominio Valari. La niña más importante de la galaxia conocida. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus miró a Liri. Ella lo miró de vuelta con esos ojos plateados y en ellos él vio algo que reconoció. No realeza, no importancia política, solo una niña que esperaba ver si la primera persona que había sido amable con ella iba a cambiar ahora que sabía la verdad. Ah, dijo Marcus. Eso explica por qué la gente corría de ella. Algo cambió en el rostro de Sarai. Pudo haber sido sorpresa. Pudo haber sido el comienzo de una risa, suprimida tan rápido que apenas existió. Parpadeó 2 veces rápidamente y su compostura se reorganizó en algo fraccionalmente menos hostil. Vendrás con nosotros, dijo. La matriarca querrá verte. ¿Estoy bajo arresto? Estás siendo convocado. La distinción importa. No desde donde yo estoy parada. Liri tiró de la armadura de Sarai y dijo algo en Valari. Sarai escuchó, su expresión cambiando de nuevo. La niña. Dice que solo viajará en tu nave. Dice que confía en ti. Marcus sintió un calor en su pecho que no tenía nada que ver con la temperatura. No tengo una nave. Tengo unos cuartos que huelen a aire reciclado y un casillero lleno de sándwiches malos. Entonces viajarán en la nave insignia, dijo Sarai, y la niña permanecerá con nosotros donde podamos verlos a ambos. Se detuvo. Algo se movió detrás de esos ojos plateados que claramente no le gustaba mostrar. No ha hablado tantas palabras con nadie desde que la perdimos. Ni a ningún equipo de búsqueda. Te habló a ti. Compartí mi almuerzo con ella, dijo Marcus. No es complicado. Sarai lo miró por un largo momento. No tienes idea de lo equivocado que estás. La nave insignia se llamaba Labori, lo que Liri le explicó más tarde que significaba el silencio antes del trueno. Era un nombre apto. La nave era enorme, su interior vasto y silencioso,
cada superficie fluyendo con las curvas orgánicas que caracterizaban el diseño Valari. Los corredores eran lo suficientemente anchos para 4 soldados en línea, iluminados por paneles bioluminiscentes que cambiaban de color con el estado de ánimo ambiental de los sistemas de la nave. Todo era azul, azul oscuro, azul pálido, azul plateado, la paleta de una civilización que había hecho de ese color su identidad. A Marcus le dieron unos cuartos que eran mejores que cualquier lugar en el que hubiera vivido. La habitación era espaciosa, la cama enorme y el mirador ofrecía una vista panorámica de la flota que los rodeaba como un caparazón protector. Había comida, comida real, no raciones de estación, platos de algo que olía ligeramente a hierbas y sabía como la mejor comida que jamás había probado, dispuestos en superficies que parecían crecer de las paredes. Lo odió. No la habitación, no la comida, el desplazamiento, la sensación de ser un componente retirado de su máquina y colocado en una vitrina. No pertenecía aquí, entre estos corredores prístinos y soldados silenciosos, y su cuerpo lo sabía incluso cuando su mente aún lo estaba procesando. Así que, en la segunda noche, tomó su comida, se sentó en el corredor fuera de sus cuartos y comió en el suelo. Sarai lo encontró allí. Permaneció de pie al final del corredor durante 30 segundos completos antes de acercarse, lo cual Marcus cronometró porque había sido entrenado para notar cuando alguien estaba decidiendo si intervenir o no. Estaba fuera de su armadura formal, vistiendo una prenda ceñida de tela oscura que resaltaba las líneas atléticas de su figura y las marcas plateadas que trazaban su piel. Sin la armadura, parecía menos un arma. Seguía siendo peligrosa, pero más humana, lo cual era un pensamiento extraño sobre alguien que decididamente no lo era. «Hay un comedor», dijo ella. «Lo sé. Con mesas». «Lo sé». Lo estudió con esa intensidad clínica. Luego, sin comentar, se sentó en el suelo frente a él, con la espalda contra la pared opuesta y las piernas cruzadas debajo de ella. No llevaba comida. Solo se sentó. Se miraron el uno al otro. «¿Siempre comes así?», preguntó. «¿En corredores?». «Por lo general». «¿Por qué?». Marcus consideró la pregunta con honestidad. «Pasé 8 años en el cuerpo de la frontera. Antes de eso, crecí en una colonia con unas 200 personas. Los comedores se sienten demasiado abarrotados, demasiadas variables. En un corredor, puedo ver en ambas direcciones. Sé quién viene. Eliges posiciones defensivas para las comidas. Hábito». Algo cambió en la expresión de ella. No se volvió más suave, sino más considerada. «Fuiste militar». «¿Qué pasó?». «Dejé de serlo». Dio un mordisco. «¿Qué hay de ti? ¿Siempre trabajas hasta tan tarde?». «No duermo bien cuando fracaso». La admisión lo sorprendió. No por su contenido, sino por el hecho de que ella la hubiera hecho. Esta era una mujer que controlaba sus expresiones de la misma forma en que un piloto controla una nave, con total precisión y 0 movimientos desperdiciados. Ofrecer vulnerabilidad de forma voluntaria no estaba en su manual de operaciones. «La perdiste durante el ataque», dijo Marcus. La mandíbula de Sarai se tensó, las marcas plateadas en sus sienes pulsaron una vez. «El transporte fue emboscado en el Deriva Corelliana. 4 de mis guerreros murieron en la primera salva. Para cuando llegué al compartimento del Iri, el casco había sido perforado y la cápsula de escape se había ido. La lanzó ella misma, a los 6 años, y recordó el protocolo de emergencia que le enseñé. Es astuta. Lo es todo». Las palabras salieron crudas, sin pulir, y Sarai pareció escuchar su propio peso medio segundo después de hablar. Se enderezó. «Es la heredera del dominio. Su seguridad es mi responsabilidad». «Eso no fue lo que dijiste». Sus miradas se cruzaron. Sarai sostuvo su mirada durante 3 pulsaciones y luego la apartó. Fue la primera vez que la vio romper el contacto visual primero. «He buscado durante 23 días», dijo, «a través de 9 sistemas. He interrogado comandantes de estación, he amenazado a ministros de comercio y he desmantelado bahías de atraque con mis propias manos. Y en todo ese tiempo, en todas esas estaciones, en todos esos puertos, asentamientos y campamentos de refugiados, ni una sola persona la ayudó». Volvió a mirarlo y la ira en su rostro era incandescente. Miles de seres sintientes solo en esa estación. Muchos la reconocieron. Sabían lo que era, sabían que estaba perdida, sabían que estaba en peligro. Y cada uno de ellos miró hacia otro lado o intentó explotar la situación para obtener influencia política. Su voz bajó de tono.
Hasta que un trabajador de mantenimiento humano que no sabía lo que era partió su sándwich por la mitad porque parecía tener hambre. Marcus no dijo nada. No había nada que decir que no disminuyera lo que ella acababa de dejar al descubierto. El silencio entre ellos era diferente ahora. No era la ausencia de conversación, sino la presencia del entendimiento. Dos personas sentadas en el suelo de un corredor, comiendo una comida regular, reconociendo en el otro el cansancio particular que proviene de cargar con un peso que no pediste. Al día siguiente, ella trajo su propia comida y se sentó frente a él otra vez. Comieron juntos. Las conversaciones duraron más. Ella preguntó por la tierra, él describió bosques y océanos, y el azul particular de un cielo con un solo sol. Y ella escuchaba con la atención enfocada de alguien que memoriza un mapa. Él preguntó por el mundo natal de los Valari, y ella le habló de ciudades de cristal, mares de color violeta y una civilización que se había estado construyendo durante 4000 años, su voz cargando un dolor que él reconoció como nostalgia disfrazada de orgullo. En la tercera noche, Liri los encontró. Apareció al final del corredor vistiendo ropa limpia que realmente le quedaba, con su cabello blanco lavado y trenzado, pareciéndose más a la niña que era que a la criatura salvaje que Marcus había encontrado. Primero. Los vio sentados en el suelo y sonrió, una sonrisa real, amplia y sin reservas. Luego se sentó entre ellos con las piernas cruzadas y alcanzó la barra de nutrientes de Marcus sin preguntar. Esas son terribles, dijo Sarai. Lo sé, respondió Liri, mordiéndola, pero él siempre las trae. Marcus sintió que su pecho se apretaba. Liri se convirtió en su puente. Arrastró a Sarai a los cuartos de Marcus para ver la nave de juguete que él había fabricado con piezas de repuesto durante sus almuerzos en el corredor. Llevó a Marcus a la cubierta de navegación para mostrarle los mapas estelares Valari, señalando el mundo natal de su abuela con orgullo propietario. Le pidió a Marcus que le enseñara a Sarai el juego de palmas, y la vista de la guerrera más letal del Imperio Valari intentando igualar el ritmo con una niña de 6 años mientras un trabajador de mantenimiento humano marcaba el tiempo era algo que Marcus sospechaba que recordaría por el resto de su vida. Una noche, Liri se quedó dormida entre ellos en el corredor, con la cabeza en el muslo de Marcus y los pies en el regazo de Sarai. Ninguno de los adultos se movió durante una hora. Se sentaron en silencio, viendo respirar a la niña, y algo sin palabras pasó entre ellos por encima de su forma durmiente. Marcus le habló a Sarai sobre Alana. No la versión oficial, la que había recitado a consejeros y oficiales al mando, la real. Como se habían conocido en un mundo colonia donde el aire sabía a cobre. Como se reía de todo, fuerte y sin disculparse. Como había llegado el mensaje durante una patrulla de rutina y como la palabra, lamento, en la línea de apertura le había dicho todo antes de leer el resto. Como había pasado 3 años después de eso no viviendo, sino sobreviviendo, y como la diferencia entre esas dos cosas era más amplia que el espacio entre las estrellas. Sarai escuchó sin interrumpir. Luego le habló sobre el ataque. No el resumen táctico, la parte en la que sostuvo a un guerrero moribundo en sus brazos y lo escuchó preguntar si la niña estaba a salvo, y ella no pudo responder porque no lo sabía. La parte en la que se paró en la bahía vacía de la cápsula de escape y gritó hasta que se le apagó la voz. Las 3 semanas de búsqueda que la habían despojado de todo excepto de su función. Una máquina hecha de culpa y determinación, funcionando con vapores y furia. Sus rupturas eran diferentes en sus detalles, una esposa perdida por la violencia, una protegida perdida por el fracaso. Pero la forma de la herida era la misma, el lugar hueco donde solía haber algo importante. La forma en que sigues moviéndote porque detenerse significa sentir, y sentir podría ser fatal. Liri se movió en su sueño y su pequeña mano encontró la de Marcus. Sus dedos se curvaron alrededor del pulgar de él y se aferraron. Los ojos de Sarai siguieron el movimiento. Luego miró a Marcus y la máscara que usaba, la que decía comandante, guerrera y arma, se deslizó lo suficiente como para mostrar a la mujer debajo. Su mano descansaba en el suelo entre ellos. La de él también estaba allí, lo suficientemente cerca como para que la distancia pudiera ser cerrada por cualquiera de los dos. Él se movió primero. Sus dedos se tocaron. A Sarai se le cortó la respiración, un sonido tan pequeño que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Su piel estaba más cálida de lo que él había esperado, suave y tenuemente eléctrica, como si las marcas plateadas llevaran una carga. No se apartó. No desvió la mirada. Ninguno de los dos cruzó la línea, no todavía. Pero la línea había sido reconocida, y eso era suficiente por ahora. La nave insignia salió del hiperespacio y, a través del mirador,
Marcus vio el mundo natal de los Valari por primera vez. Le robó el aliento. El planeta colgaba en el espacio como una joya contra el terciopelo negro. Océanos de color violeta se extendían entre continentes de un verde profundo, y ciudades de torres cristalinas se elevaban del paisaje en grupos que captaban la luz de los soles gemelos del sistema y la dispersaban en arcos prismáticos. Las naves se movían a través de la atmósfera superior en formaciones fluidas que recordaban a cardúmenes de peces, sus caminos entrelazándose alrededor de agujas de torres y plataformas orbitales con precisión coreografiada. Era hermoso de una manera que hacía que la palabra belleza se sintiera inadecuada. Bienvenido a Varys, dijo Lyrie a su lado, presionando su rostro contra el cristal del mirador. Lo dijo con la posesión casual de una niña que muestra un juguete querido. Esto es mío. ¿No es maravilloso? Sí, logró decir Marcus. Lo es. Descendieron a través de nubes que brillaban con luz refractada, aterrizando en una plataforma que sobresalía de la torre más grande en la ciudad más grande como un dedo apuntando al cielo. El aire afuera era cálido, dulce, cargando un aroma como flores de floración nocturna y ozono cargado. Marcus fue escoltado a través de corredores que hacían que la nave insignia pareciera modesta. Cada superficie fluía con curvas orgánicas, cada material parecía vivo, respondiendo al tacto y a la presencia con sutiles cambios de color y textura. Los civiles Valari se detenían y se quedaban mirando mientras él pasaba. Un humano aquí, en el corazón del dominio, la mayoría nunca había visto uno. Fue llevado al asterisco trono de las estrellas. La cámara estaba abierta al cielo, su techo abovedado era una red de cristal a través de la cual los soles gemelos derramaban luz dorada. El suelo era de piedra pulida y estaba incrustado con patrones plateados que pulsaban con el mismo ritmo que las marcas en la piel Valari. Y en el extremo lejano, sentada en una silla que crecía del suelo como un ser vivo, estaba la matriarca Bellara. Era más pequeña de lo que su holograma había sugerido, ese fue el primer pensamiento de Marcus. El segundo fue que el tamaño era irrelevante, porque su presencia llenaba la habitación de la forma en que la gravedad llena el espacio, invisible y absolutamente. Su piel era de un azul más oscuro que la de Lyrie, marcada por la edad, pero luminosa, y las marcas plateadas que cubrían su rostro y manos eran complejas más allá de cualquier cosa que Marcus hubiera visto. El mapa de una vida dibujado en luz. Sus ojos eran de la misma plata mercurial que los de su nieta, y se fijaron en Marcus con una atención que se sentía como ser clavado a una pared. Estaba muriendo. Él podía verlo en la forma cuidadosa en que se sostenía, en el leve temblor de sus manos, en la forma en que su respiración era medida y deliberada. Esta era una mujer que racionaba el tiempo que le quedaba como el agua en un desierto. Lyrie se soltó de Sarai y corrió. Cruzó la vasta cámara a toda velocidad, con sus trenzas volando y su dignidad olvidada, y se arrojó a los brazos de su abuela. La matriarca la atrapó, y la antigua compostura se hizo añicos. La gobernante de 1000 sistemas estelares enterró su rostro en el cabello de su nieta y la sostuvo con el agarre feroz y tembloroso de alguien que se había preparado para la posibilidad de que este momento nunca llegara. Durante 10 segundos, la matriarca Bellara fue simplemente una abuela. Luego levantó la cabeza, acomodó a Lyrie en su regazo y fijó esos ojos plateados en Marcus de nuevo. «Acércate», dijo. Marcus caminó hacia adelante. No hizo una reverencia. No se arrodilló. No estaba seguro de cuál era el protocolo, pero algo le decía que esta mujer valoraba la honestidad por encima de la ceremonia. «Tú eres quien alimentó a mi nieta», dijo la matriarca. «Sí». «¿Por qué?» Marcus consideró la pregunta. Tenía hambre. Muchos niños en esta galaxia tienen hambre. No los alimentas a todos. Ella estaba frente a mí. Estaba justo allí. Yo tenía comida. Ella no. La matriarca lo estudió de la manera en que un joyero estudia una piedra, dándole la vuelta, buscando imperfecciones. ¿No sabías quién era? No. ¿Habría importado? No. Una pausa. La habitación contuvo el aliento. 23 días, dijo la matriarca, y su voz cargaba el peso de cada uno de ellos. Mi nieta estuvo perdida durante 23 días. Su transporte fue atacado en la deriva coreliana por agentes de facciones políticas dentro de mi propia corte que buscan terminar con mi linaje y tomar el poder cuando yo no esté. Acarició el cabello de Lyrie con distracción, pero sus ojos nunca dejaron a Marcus. En 23 días, pasó por 4 estaciones, 2 puertos de asentamiento y un centro de procesamiento de refugiados. Miles de seres sintientes se cruzaron con ella. Muchos la reconocieron. Varios intentaron usarla como ventaja.
Otros tenían demasiado miedo de las consecuencias políticas para actuar. Ni uno solo ofreció ayuda. La matriarca se inclinó ligeramente hacia adelante. Y entonces, un hombre humano sentado en un corredor de mantenimiento parte su sándwich por la mitad y se lo tiende porque parecía tener hambre. Dejó que el silencio hiciera el trabajo. He gobernado durante 140 años. He comandado flotas, negociado tratados y moldeado el rumbo de la civilización galáctica. He visto imperios levantarse y caer. He aprendido que el poder es un idioma que la mayoría de los seres hablan con fluidez, y la amabilidad es uno que la mayoría ha olvidado. Tú, Marcus Cole, hablas ambos. Simplemente no te das cuenta. Marcus no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. Te ofrezco una posición, continuó la matriarca. Guardián de Liatari. Protector de la heredera. La habitación reaccionó, una ola de murmullos de protesta de la corte reunida, rápidamente silenciada por la mirada de la matriarca. Sarai, de pie en el borde de la cámara, se puso muy rígida. Un humano, dijo alguien, no muy alto, pero en una habitación tan silenciosa, un susurro viaja lejos, protegiendo a la heredera. La matriarca no se volvió hacia la voz. Cada Valari en la estación Karati sabía quién era ella. Cada uno de ellos pasó de largo. Él no lo hizo. Miró a Marcus. Las calificaciones no se miden en especies. Marcus miró a Liri, que seguía posada en el regazo de su abuela, mirándolo con esos ojos plateados. La niña a la que le gustaban las barras de nutrientes y los juegos de palmas, y que dormía sosteniendo su manga. La niña que había confiado en él antes de tener alguna razón para hacerlo. Lo haré, dijo. Liri sonrió, esa misma sonrisa del corredor, brillante y sorprendida de sí misma. Marcus cruzó miradas con Sarai al otro lado de la cámara. Su expresión era compleja. Estratificada, difícil de leer. Alivio, respeto y algo que no estaba lista para nombrar, moviéndose bajo la superficie como corrientes bajo el hielo. Se llevó el puño al pecho, un saludo de guerrero. Y esta vez, cuando sus ojos se encontraron con los de él, sostuvo la mirada. Los días que siguieron no se parecieron a nada que Marcus hubiera experimentado. Fue equipado con una armadura de guardián Valari, un proceso que implicaba quedarse quieto mientras el metal líquido se arrastraba por su cuerpo y se endurecía en placas que se ajustaban a sus movimientos con una precisión inquietante. Recibió entrenamiento en el protocolo Valari, técnicas de combate y el intrincado panorama político de una corte donde las facciones maniobraban por el poder con la paciencia viciosa de jugadores de ajedrez. Liri fue su ancla a través de todo. Se nombró a sí misma su guía, arrastrándolo por los corredores de cristal, presentándolo a los oficiales de la corte con la confianza despreocupada de alguien que es dueño del edificio, lo cual técnicamente sería cierto en el futuro. Corregía su pronunciación de las palabras Valari con una paciencia exasperada. Se quedaba dormida en su hombro durante una sesión informativa sobre los protocolos de seguridad del dominio y él se sentaba durante los 40 minutos restantes sin moverse porque despertar hería más que ignorar a un comandante de flota. Y Sarai estaba allí, no siempre de forma visible, pero siempre presente. Él captaba destellos de ella en el borde de una habitación, observando. Sentía su mirada durante las sesiones de entrenamiento cuando él boxeaba con guerreros Valari que habían estado luchando desde antes de que su especie descubriera los viajes espaciales. Ella evaluaba, analizaba y gradualmente, de forma incremental, comenzó a confiar. La confianza se manifestó en pequeñas cosas. Comenzó a unirse a sus comidas en los corredores otra vez, esta vez en los pasillos cristalinos del palacio, trayendo comida que era considerablemente mejor que las raciones de la estación. Le enseñó las formas de la espada Valari, corrigiendo su agarre con manos que se demoraban un momento más de lo que requería la instrucción. Le habló sobre los hábitos de Liri, sus miedos, sus comidas favoritas, las pesadillas que aún la despertaban gritando, todo el conocimiento íntimo de alguien que había criado a una niña en todo menos en el nombre. ¿La amas?, dijo Marcus una noche mientras se sentaban a mirar el océano violeta desde el balcón de un palacio, con Liri dormida en una silla detrás de ellos. Ella es mi deber, corrigió Sarai. Eso no fue lo que pregunté. Sarai miró al océano. Las lunas gemelas habían salido, proyectando caminos plateados superpuestos sobre el agua. La luz volvía luminosa su piel azul, haciendo que las marcas plateadas brillaran suavemente, y Marcus pensó, no por primera vez, que era la persona más extraordinaria que jamás había conocido. Sí, dijo finalmente, la amo. Entre mi pueblo, eso se considera una debilidad en un guardián. El apego nubla el juicio. Entre mi pueblo, se considera todo el punto. Ella se volvió para mirarlo.
Y la distancia entre ellos en ese balcón se volvió muy pequeña. Eres diferente a todo lo que me enseñaron a esperar de los humanos, dijo ella. Mi entrenamiento describía a tu especie como adaptable pero imprudente, compasiva pero ingenua. Olvidaron mencionar tercos. La terquedad es nuestro rasgo definitorio. Todo lo demás es solo decoración. El fantasma. De una sonrisa cruzó el rostro de ella. ¿Y esto que estás haciendo ahora, sentarte en un balcón en un mundo alienígena con una mujer que te apuntó con armas hace unos días, es esto terquedad? Esto soy yo, sentándome con alguien a quien me gustaría conocer mejor. Sus ojos buscaron el rostro de él. Las marcas plateadas en sus sienes pulsaron una, dos veces, en un ritmo que él había comenzado a reconocer como una respuesta emocional. Entre mi pueblo, dijo ella, y su voz era más baja ahora, un vínculo de guardianes sagrado. Dos personas que protegen a la misma niña están conectadas por algo más profundo que el deber. La palabra Valari para eso no tiene traducción directa en el estándar. La aproximación más cercana sería entrelazados. Entrelazados, repitió Marcus. Implica que los destinos de los involucrados ya no están separados. Que lo que daña a uno, daña al otro, que lo que fortalece a uno, fortalece a ambos. ¿Es eso lo que es esto? ¿Deber? Sabes que no lo es. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un suspiro contenido. Marcus extendió la mano hacia ella lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse. No lo hizo. Sus dedos se cerraron alrededor de los de él, y el calor de su piel, el leve zumbido eléctrico de las marcas plateadas contra su palma, enviaron algo a través de él que era demasiado grande para ser llamado un sentimiento y demasiado específico para ser llamado otra cosa. La besó. Fue suave, tentativo, de la manera en que te acercas a algo precioso que podría romperse. Sus labios eran cálidos y suaves y sabían ligeramente a algo que él no podía identificar, como el fantasma de un sabor que existía solo en este mundo. Ella emitió un pequeño sonido contra su boca que pudo haber sido sorpresa y pudo haber sido alivio, y luego su mano subió a la nuca de él y la parte tentativa terminó. Cuando se separaron, ambos respiraban más agitadamente de lo que el momento justificaba. Para el registro, dijo Marcus, he querido hacer eso desde que te sentaste en el suelo de un corredor y comiste comida terrible conmigo. Para el registro, respondió Sarai, yo también he querido hacerlo desde aproximadamente el mismo momento. Detrás de ellos, Liri se movió en su sueño y murmuró algo en Valari. Ninguno de los dos se movió para revisarla, porque ambos podían verla desde donde estaban sentados y porque algunos momentos pertenecen a las personas que están en ellos. La ceremonia llegó 10 días después. Una presentación formal de Liatari como heredera, llevada a cabo en el trono de las estrellas ante la corte reunida. La cámara brillaba con la aristocracia Valari, cientos de ellos dispuestos en anillos concéntricos alrededor del estrado central, sus atuendos formales reluciendo con hilo de plata y cristal vivo. Era la reunión más impresionante que Marcus había presenciado jamás, y hacía que cada instinto en su cuerpo gritara. Demasiada gente, demasiados ángulos, demasiados rostros que no podía leer. Estaba de pie al lado derecho de Liri con una armadura de guardián prestada que no le quedaba del todo bien en los hombros. Las proporciones humanas eran incorrectas para el equipo Valari, a pesar de los mejores esfuerzos del metal líquido, la placa del pecho quedaba un poco alta. Sarai estaba de pie a la izquierda de Liri, con espadas gemelas en sus caderas, escaneando a la multitud con la intensidad metódica de alguien que ejecuta cálculos de amenazas en tiempo real. La matriarca habló desde su asiento elevado, su voz viajando a través de la cámara con una autoridad que contradecía su fragilidad. Nombró a Liri en la lengua formal Valari, y la corte reunida respondió con una frase ritual que rodó como un trueno a través del espacio cristalino. Marcus notó al sirviente primero. Fue por la forma en que se movía. Demasiado deliberado. Un sirviente que lleva una bandeja ceremonial debería estar mirando la bandeja, este estaba mirando a Liri. Su camino a través de la multitud era angulado, decidido, cortando a través de los espacios en la asamblea con una precisión que hablaba de un ensayo previo. Marcus desvió su mirada hacia el guardia en la entrada este. La mano del guardia estaba en su arma, pero su agarre era incorrecto, no era el agarre listo de un hombre que se prepara para desenfundar al recibir una orden. Era el agarre anticipatorio de alguien a punto de actuar de forma independiente. 3 más. 2 en el segundo anillo de cortesanos, sus túnicas formales ligeramente incorrectas, la tela era más pesada que la vestimenta ceremonial, y uno cerca de la plataforma de la matriarca, de pie demasiado cerca, posicionado en un punto ciego de la formación de seguridad. 8 años de combate en la frontera comprimidos en un solo latido de reconocimiento.
Sarai, abajo. Ella no vaciló. No cuestionó. Se agachó, tirando de Liri con ella, y el disparo de plasma que habría golpeado a la niña a la altura del pecho chamuscó el aire donde había estado de pie una fracción de segundo antes. El trono de las estrellas estalló. El sirviente arrojó su bandeja y sacó un arma. El falso guardia disparó de nuevo. Los dos cortesanos se despojaron de sus túnicas para revelar armaduras de combate debajo. Los gritos resonaron en las paredes de cristal mientras la asamblea se dispersaba, chocando los cuerpos en pánico. Marcus se arrojó sobre Liri. El fuego de plasma quemó el suelo de piedra a su lado, lo suficientemente cerca como para que sintiera el calor a través de la armadura. Sarai ya estaba de pie, sus espadas abriendo espacio a su alrededor con golpes tan rápidos que se registraban como luz en lugar de movimiento. Dos asesinos cayeron antes de darse cuenta de que ella se había movido. Marcus agarró un bastón ceremonial caído en el suelo. Estaba hecho para el ritual, no para el combate, una cosa delgada de cristal pulido y aleación de metal, pero serviría. Lo balanceó hacia el brazo armado del atacante más cercano, sintió el crujido satisfactorio de algo rompiéndose, luego invirtió el golpe hacia la mandíbula del asesino. El hombre se desplomó. Él y Sarai lucharon sin coordinarse con palabras. No lo necesitaban. Días de entrenamiento juntos, de aprender los ritmos del otro, de compartir espacio hasta que los límites entre sus instintos y los de ella se habían borrado, hicieron el trabajo que las palabras no podían. Ella avanzaba a la izquierda, él cubría la derecha. Ella traía los ataques por arriba, él golpeaba por abajo. Se movían alrededor de Liri como un escudo viviente. Dos cuerpos operando como un solo mecanismo. El asesino principal logró romper la línea. Un Valari alto con marcas doradas en su armadura, moviéndose con la fluidez entrenada de alguien que había sido de élite antes de volverse traidor. Se lanzó pasando la espada de guardia de Sarai, apuntando directamente a la garganta de Liri. Marcus interceptó. La hoja lo alcanzó a través de las costillas, cortando la armadura en su articulación más débil y mordiendo la carne. Debajo. El dolor, brillante e inmediato, se encendió en su costado. Pero sus manos ya estaban en el brazo armado del asesino, y 8 años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo no se olvidan. Bloqueó la articulación, giró y derribó al hombre al suelo mientras la espada de Sarai terminaba el trabajo. La cámara se quedó en silencio. Los guardias leales entraron en tropel, deteniendo a los conspiradores restantes. Marcus se arrodilló sobre la piedra pulida, con una mano presionada contra sus costillas donde la sangre estaba empapando las placas dañadas de la armadura. Liri se arrojó hacia él, llorando, con sus pequeñas manos azules aferrando su brazo. No, sollozó, no te mueras. Por favor. Sarai cayó de rodillas a su lado. Su compostura había desaparecido, final y completamente rota, sus ojos plateados abiertos de par en par y sus manos presionando contra la herida de él con una fuerza desesperada. La sangre se filtraba entre sus dedos, roja contra el azul. No te atrevas a morir, dijo ella. Su voz se quebró en la última palabra. No después de todo. Marcus logró esbozar una sonrisa que le costó más de lo que debería. No estaba planeándolo, aunque voy a necesitar un juego de armadura nuevo. Ella emitió un sonido que fue mitad risa y mitad algo completamente diferente, y presionó su frente contra la de él. Él podía sentirla temblar contra él mientras Liri se aferraba a su brazo, y el trono de las estrellas volvía lentamente al orden a su alrededor. La matriarca lo convocó una última vez. Estaba más débil ahora, el temblor en sus manos era más pronunciado y estaba sentada en una cámara privada en lugar de en el trono de las estrellas, una habitación más pequeña con un mirador que mostraba el océano. Liri estaba en otro lugar con sus tutores, aprendiendo las cosas que los futuros gobernantes necesitaban saber. Siéntate, dijo Bellara, señalando una silla a su lado. No frente a ella, a su lado. Marcus Esat. Estoy muriendo, dijo la matriarca, no con autocompasión, sino con la precisión pragmática de alguien que ha tenido tiempo de hacer las paces con un hecho. Los médicos me dan quizás 1 año, tal vez menos. Las facciones que organizaron el ataque contra Liri no se detendrán. Esperarán hasta que yo me haya ido y entonces actuarán. Sarai y yo estaremos listos. La matriarca lo miró. Sé que lo estarán. Se volvió hacia el mirador, observando las olas abajo. He vigilado mi imperio durante 140 años, Marcus Cole. He comandado a miles de millones, conquistado mundos, mediado la paz entre especies que no querían nada más que destruirse mutuamente. Mi nombre se pronuncia en 1000 sistemas estelares. Se detuvo.
Y lo que recordaré por más tiempo, lo que me ha dado más esperanza que cualquier tratado o victoria, es que un hombre humano con un sándwich mediocre salvó a mi nieta porque parecía tener hambre. Marcus no dijo nada. El poder es ruidoso, dijo la matriarca. Se anuncia a sí mismo, exige reconocimiento. La amabilidad es silenciosa. No pide ser vista, no requiere una audiencia, simplemente actúa. Se volvió de nuevo hacia él y sus antiguos ojos plateados contenían algo que podrían haber sido lágrimas, aunque él sospechaba que la matriarca del dominio Valari no había llorado en décadas. Pero la amabilidad sobrevive a todo, Marcus. Los imperios caen, las flotas se desmoronan, los tratados se disuelven. La amabilidad es la única cosa que se multiplica con el tiempo. Colocó su mano sobre la de él. Su agarre era frágil, su piel fina como el papel, pero la presión era deliberada. Cuida de ella. De ambas. Lo haré. Lo sé, dijo ella. Por eso te elegí. Pasaron las semanas. Se convirtieron en meses. Marcus estaba de pie en el jardín de los cuartos que ahora compartía con Sarai, viendo a la ciudad de cristal captar la luz de la mañana de formas que aún lo sorprendían. La armadura le quedaba mejor ahora. No solo la armadura física, que se había ajustado a su cuerpo con una precisión asombrosa, sino el rol, la vida, la improbable realidad de un trabajador de mantenimiento de una estación fronteriza, de pie en el corazón de la civilización más poderosa de la galaxia, protegiendo su futuro. Sarai se colocó a su lado. Se movía en silencio, siempre, pero él había aprendido a sentir su presencia de la forma en que se siente un cambio de temperatura. Estaba vestida con las prendas ligeras de entrenamiento que prefería por las mañanas, con su cabello blanco suelto alrededor de sus hombros y las marcas plateadas en su piel captando el amanecer. «Estás mirando fijamente otra vez», dijo ella. «Sigues valiendo la pena el quedarse mirando», él sonrió. Era una cosa rara, una sonrisa de Sarai. No ocurría a menudo y nunca duraba mucho, pero cuando aparecía, transformaba su rostro de una manera que hacía que a él le doliera el pecho. Ella se inclinó hacia él, apoyando su hombro contra el brazo de él, y observaron la mañana juntos. Desde el interior de los cuartos, llegó un sonido. Pasos corriendo. La cadencia particular de una niña que ha decidido que la distancia entre donde está y donde quiere estar es inaceptable. Liri irrumpió por la puerta del jardín. Estaba más alta que cuando la conoció por primera vez, más saludable, más brillante, con su cabello blanco reluciente y sus ojos plateados encendidos con la energía particular de una niña que tiene algo importante que mostrar. Llevaba la ropa formal de la heredera Valari, pero ya se las había arreglado para ensuciarse las rodillas, lo cual era un talento que Marcus admiraba. En su mano sostenía la nave de juguete, la que Marcus había fabricado con piezas de repuesto durante sus almuerzos en el corredor de la estación Karati. Una cosa tosca, apenas reconocible como una nave, hecha de componentes de reparación y unida con adhesivo estructural. Todavía la llevaba a todas partes. Le habían ofrecido juguetes más allá de la imaginación, artefactos de una civilización que había dominado la ciencia de los materiales mientras la humanidad aún estaba descifrando el bronce. Ella prefería la pequeña y fea nave que un humano le había hecho con chatarra. La levantó para que él la viera, radiante. Se la mostré a los tutores, anunció. Dijeron que era primitiva. Les dije que era la cosa más valiosa del planeta. Marcus sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué dijeron ellos a eso? Preguntaron por qué. Liri miró la nave, dándole la vuelta en sus manos. Les dije que era la primera cosa que alguien me daba sin querer algo a cambio. La mano de Sarai encontró la de él, con sus dedos entrelazándose con los de él, cálida y segura. Marcus miró a la woman a su lado, a la niña frente a él, a la vida imposible que había crecido de un momento de simple decencia en un corredor oscuro. Pensó en las palabras de la matriarca, la amabilidad es silenciosa. No pide ser vista, ¿Todavía tienes hambre? Le preguntó a Liri. Ella sonrió, la misma sonrisa que le había dado aquel primer día cuando decidió confiar en el extraño del sándwich. Amplia, brillante y sorprendida de su propia existencia. Siempre, dijo ella. Y en el jardín de un palacio de cristal, en un mundo que nunca imaginó que vería, Marcus Cole se sentó en el suelo, porque allí era donde prefería comer, y compartió el desayuno con su familia.